Entonces, gracias a los colombianos estafadores y la cantidad de tradings falsos, digo, de las remil que le roban a la gente piensa que el trading es algo malo. Y realmente, bueno, ahora mucho más con la presidencia de Donald Trump, brother. Es más, les hago una pregunta ahorita. Yo, el viaje que voy a hacer, voy a conocer una persona de trading. Bueno, les voy a mostrar cuánto gané hoy, que hay veces no se hace nada. Por aquí estamos. Bienvenidos nuevamente a un video más. Y hemos comenzado así simplemente con este streamer que ha sido el número uno en Colombia y el mundo según las estadísticas. Es una representación muy bacana de lo que muchos pueden hacer, por ejemplo, aquí en Medellín, Colombia, representando a Colombia, y felicitaciones. Pero ahora no se trata de hablar de eso, sino de lo que estábamos mostrando sobre el trading. Porque resulta que esta persona ya quiere involucrarse en algo llamado trading o mercado financiero. Esto es sobre plataformas para usted hacer dinero invirtiendo en mercados financieros, acciones, oro, petróleo, divisas, muchas cosas más. Y me imagino que ustedes ya han oído hablar sobre esto en muchas cosas, como por ejemplo las grandes estafas sobre el trading. Pero ¿por qué que las grandes estafas? Sí, porque es que esto hace mucha representación, o sea, las personas utilizan esto para hacer estafas. O lo muy común llamado el multinivel. A ustedes no les tocó un multinivel llamado Gano Café, Herbalife, Amway, muchas más. Lo digo ¿por qué? Porque a mí me trataron de seducir con todas estas propuestas de multinivel. Tú metes a más personas y te llevas más dinero. Bueno, esa cosa con Westcol, ya a este hombre lo están criticando mucho, porque es que el hombre ya se metió con algo que dijo que alguna vez no se iba a meter. Pero yo digo, este man de Westcol no tiene la culpa de que hayan estafadores en el trading, no tiene la culpa, porque es que el trading es real. Los mismos bancos del mundo hacen trading con el dinero del banco, con el dinero que usted deposita en el banco para que se lo guarden y le den un poquito de interés, mientras ellos ganan miles y miles de millones. Entonces utilizan el dinero de todas las personas para hacer trading. Obviamente hay traders que han quebrado bancos, por ejemplo el Banco de Inglaterra, creo que fue, si no estoy mal, sí, creo que sí, hay una película sobre eso y todo, que un trader utilizó todo el dinero del banco, las bases escondidas del banco para hacer trading, porque tenía una posición abierta en corto, quiere decir a la baja, y el mercado era suba y suba y suba. Y el hombre no aguantó eso y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, intentó huir del país, pero lo cogieron en un aeropuerto, lo metieron a la cárcel, obviamente, porque esto fue un delito que cometió y quebró el banco. El hombre no tiene la culpa, pues no tiene la culpa de que hayan estafadores y que utilicen el trading como muchas otras marcas más, como la he mencionado antes, para hacer estafa o multinivel. El trading es real, mis hermanos, y se puede ganar dinero, pero también se puede perder. Yo lo digo porque yo hago el trading. Pero aquí yo les voy a compartir ahorita pantalla para que ustedes vean yo lo que hago en el trading. Más o menos les voy a explicar para que este video no se haga muy largo. Aquí vamos a ver esto. Que trabajáramos con un trader. En sentido de que no, que el trader no promocione su vuelta, que no sea algo como que "Ey, le tenés que meter dinero", sino que como para que nos enseñe cosas. Resulta que la vida es muy hermosa. Entonces, más o menos ahí les explico que él pregunta que qué les parece si hacen esto, hacer un envío con un trader. Porque él antes criticó mucho a este influencer Jefferson Cosio, también muy conocido aquí en Colombia, por hacer este tipo de contenido con traders, pero eran traders que hacen en una plataforma que se llama IQ Ocean, que esa plataforma no es regulada. Regulada quiere decir que puede ser una plataforma fraudulenta que te puede hasta robar el dinero, y tengo por ahí algunos comentarios de muchas personas que le robaron el dinero en esa plataforma, no volvieron a sacar su dinerito, y se utiliza para hacer también este tipo de trading que no es trading. Para uno que hace trading, eso no es trading, eso se llama binarias, que usted tiene un tiempo límite para decir si el precio va a quedar arriba o abajo, 1 minuto o 30 segundos, y si el precio en ese tiempo quedó abajo y usted iba arriba, perdió.
En cambio, en el trading usted tiene todo un espacio de hasta una semana, lo que usted quiera, para que el precio vaya donde usted quiera. O al menos que lo saque sin pérdidas. Pero entonces ahorita les muestro. Vamos a seguir viendo. Y esa persona se conectó con nosotros y es un trader famoso multimillonario que ha trabajado con Ilia Tupuria, ¿sí me entiende? O sea, no es como los de Colombia que se van a Dubái a montar una película que no es de ellos, ¿sí me entiende? Que se van a Dubái a alquilar carros que no son de ellos. Para hacer estafas. Que tiene sus propios coches, tiene sus propios carros, tiene sus propias cosas y se ha vuelto millonario de esa manera y ha colaborado y ha trabajado con la gente más hija de puta. Entonces, obviamente, para nosotros es un honor. Repito nuevamente, no es los típicos que ustedes ven por ahí, que muchos ponen nombres. Él dice que no es para hacer estafas, ni multinivel. Que no va a ser, va a ser más aprendizaje que cualquier otro tipo de cosas, ¿sí me entienden? Entonces, él deja muy claro que es más que todo para aprendizaje. Mire, llegó un momento en que yo quise influenciar mucho a mi gente de los amigos míos de Facebook privado, ¿cierto? Yo les montaba, vea que se puede ganar en esto, pero no para yo enseñarles, no. Para que ellos se metieran, porque yo colocaba en la historia, aprendan de eso, que se viene una era digital muy grande, esto y lo otro. Yo lo hacía en pandemia. En pandemia yo estaba desde España y hacía el trading y yo trataba de influenciarlo a ellos. Vean, no se metan en multinivel, aprendan de esto. Métanse en una academia, aprendan por sus propios medios. Se viene la era digital muy enorme, donde se va a ver mucho dinero en esto. Aparte de la era digital de usted grabar videos y monetizar por medio de eso, también es trabajar desde su casa haciendo esto. Pero, esto tiene muchos peros porque no es fácil. Ya les voy a mostrar el hombre cuando lo criticaban, le hacían las críticas por haberse metido en esto. Es tanto que Westcol ha decidido dejar el streaming y dedicarse solo a YouTube a hacer videos y relajarse un rato de hacer videos en vivo, hablando y mostrando su vida. Espérate, hago una cosa. Todo el mundo en ese momento está escribiendo en el chat, estafa, estafa, estafa. Es muy estúpido, güey, de verdad. Yo entiendo que son muchos culicagados, Yo entiendo que la mayoría son niños. Todos se escriben en el en vivo. Y lo más importante acá, es que todos en Colombia, yo sé que mi público en gran mayoría es colombiano, están traumados, dice él. Todos están traumados, sí, porque es que a mucha gente los han estafado. El papá mío veía que yo hacía esto del trading, ¿cierto? Él se metió en una cosa llamada Omega Pro. Creo que muchos lo han escuchado. Eso en España estafó hasta el hijo de madre. Y se perdieron con millones de euros. ¿Qué es lo que pasa? Él es colombiano, obviamente también. Muchos colombianos como él han caído en estafa. Obviamente no se asesoraron, sino que veían dinero fácil. Dijo, yo meto mi dinero y me lo regresan el doble, el triple y goleé, no tuve que hacer nada. Eso no funciona así. Pero entonces él dice acá que mucha gente está escribiendo estafa, estafa. Por medio de este en vivo que él hizo fue que trató de renunciar a todo por la cantidad de estafas que han habido en Colombia. Porque la gente le cayó encima. Si se pone a pensar, de verdad, ya a mí, por ejemplo, me pagan en criptomonedas. A mí, güey, me pagan en todas las criptomonedas. Yo no tengo conocimiento de eso, pero si a mí me pagan en criptomonedas, eso ya tiene mucho que ver. A Diego le compran carros en cripto, güey. ¿Sí me entiende? No sé. Venga, tocamos acá la puerta, vea. En realidad lo que toca hacer es capacitarse y entender hacia qué lugar va el mundo, ¿sí o qué? Eso es muy cierto. Si usted no está metido en la colada, ¿usted cómo va a criticar? Usted tiene que capacitarse para poder entender este mundo. Yo en este mundo llevo 5 años. A ver, yo empecé en el 2018, 19, 20, 21, 22. Paré porque perdí dinero y estaba frustrado, es la verdad. 23, 24, en el 2024, el año pasado, lo volví a retomar y con la mente más clara, más abierta. Creo que esos 2 años para tomarme mi tiempo me ayudaron mucho como para entrar con más claridad, más calmado al mercado, no tomar decisiones hacia la loca y entendí muchas más cosas, como que cuando volví a tomar mis estudios, vuelvo y repito, empíricamente yo no me metí a ninguna academia porque hay academias que son fraudes también. Ellos te meten y te quieren, ¿quieres aprender lo más avanzado? Pues me compré el otro curso. Entonces también son fraudes. Yo volví a meterme a estudiar esto por medio de videos, por medio de, por ejemplo, para que ustedes aprendan mucho de él, Oliver Vélez. Y si quiere que yo les muestre el video que más me abrió como la mente para ver estos tipos de entradas y salidas, pues déjenmelo en los comentarios y hacemos un video y les muestro eso. Ustedes si están empezando en este mundo o si usted ya es trader y no es rentable. Pero como dicen aquí, hay que
estudiar para saber del tema y no hables si no sabes. Yo sinceramente le digo la verdad, criptomonedas, compré la de Donald Trump, la compré en $60 y está en menos de 30. Bueno, eso es así. No sé si el dinero todavía sigue ahí porque si no ha subido, ¿para qué voy a mirar? Eso es algo de paciencia, las criptos. Bitcoin es muy volátil, yo no me meto en eso, yo me meto en el oro que también es volátil, hay veces más manipulado, pero yo he estado como perfeccionándome en el oro, SAUS, aquí se escribe oro al contado del dólar. Yo digo, bro, que hay que dejar el stream un tiempo y ponernos a futuro. O sea, dedicarnos 100% a YouTube y dejar el stream un tiempo, huevón, y que la gente busque otro streamer y volver. Igual Carlos Beazos como Ibai, como todas esas personas que llegan a un nivel, huevón, donde Él ahí quedó muy aburrido, muy decepcionado por el hate o los comentarios esos que sin saber le tiraban a él, por el trading, porque él dijo que nunca iba a volver que nunca iba a promocionar esto, que era estafa, pero bueno, él lo aclaró. Estafa es lo que utilizan esto para hacer multinivel. El trading no es estafa. Es más, existen brokers, plataformas donde usted hace trading, que es el intermediario entre usted y los mercados financieros, pero usted tiene que buscar un broker regulado. Ese se llama broker, la plataforma. Ya no alarguemos más este video, ya les mostré. El hombre está aquí aburrido, quiere irse del streamer un tiempo. Hablo del trading, sí. Yo les voy a mostrar por aquí donde yo hice mis operaciones de trading. Ahorita la estaba grabando. Antes, cuando yo termino a las 11 en punto de la mañana de operar, porque yo opero de 8 a 11 de la mañana. Cuando cambia el horario en Nueva York, opero de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Son 3 horas, las horas donde se conecta bancos de Nueva York o de Estados Unidos en general, con los de Londres y España. Esta operación aquí yo entré a la baja, aquí, un error muy grande, entré por aquí, algo así. Entonces el mercado, mire hasta donde se me subió, pero yo tranquilito. Esto es un máximo histórico, quiere decir que el precio del oro aquí había alcanzado un precio donde nunca en su vida lo había hecho. Y volvió a repuntar aquí. Ya uno de tantos años ve la gráfica experiencia, ver el mercado y más el mercado del oro, uno sabe que si vuelve a repuntar un nuevo máximo, él trata de tirarse a la baja. Y les voy a mostrar el video aquí donde yo estaba operando, lo grabé antes de Pásame, yo lo pongo en el televisor, ahí en el televisor se ve, no les voy a mostrar cuánto tengo en dinero real porque es muy maluco, no les quiero mostrar eso, pero tengo un capital considerable como para no quemar la cuenta, porque si usted tiene un capital chiquitico, con eso, lo recomendable es usted operar con capital de más de $1000. Y bueno, ya ustedes pudieron ver ahí cómo cómo estaba, mientras el mercado iba bajando, me iba poniendo en menos pérdida, ¿cierto? Cada vez que va bajando me va poniendo menos pérdida. Ahí podemos ver cómo el mercado trata de ponerme cada vez en menos pérdida y si se devuelve me pone más pérdida, pero yo iba perdiendo hasta 200.000 pesos colombianos, que son $50 o son $50 más o menos, hasta que por fin, bueno, pude salir. Y como les dije, yo hago la plataforma, conecto el computador al televisor porque me gusta ver la pantalla grande, poder acomodarme en la cama, poder ver todo, las noticias, calendario económicos, miro todo ese tipo de cosas que en este video no se los puedo decir porque se va a hacer muy largo este hijo de madre de video. Esto del trading no es estafa, la estafa son plataformas fraudulentas, o sea, brokers o personas o academias. Si quieren que les cuente cómo fue que me metí en este mundo del trading, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren que les hable de la plataforma que yo uso, si quieren que les hable muchas más cosas del trading, eso sí, jamás para decirle a ustedes de que inviertan conmigo, no. Cada quien aprende empíricamente, como sea en una academia que no sea fraude. Bueno, les voy a mostrar cuánto gané hoy, que hay veces no se hace nada. Por aquí estamos hoy a 5 de febrero, claro, sí. Bueno, 5 de febrero acá. Ay, esto se mueve muy... 4 de febrero, esto es del 4 también, 5 de febrero. De aquí para allá empiece a contar, no he mirado, porque es que lo malo de esta plataforma aquí en línea es que no me muestra el total del día, pero desde el celular sí me lo muestra, ahí ustedes pueden sumar. No fue un día perdedor y se ganó unos cuantos dolaritos, sumando esto, restándolo, tan. Y así es el trading, a veces se gana, a veces se pierde, hay que aceptar pérdidas. ¿Qué les pareció este tipo de contenido? Si les gustó, ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis, no se perderán los próximos videos que vienen. Esto es Girán TV, nos veremos en un próximo video. Ya saben que esto es turismo, curiosidades y mucho más. Chao, chao.